Lo vimos en la época del coronavirus cuando uno cree ciegamente en la ciencia. Es una especie de culto religioso que se disfraza de ciencia, que prácticamente en la época de la Ilustración reemplazó al sistema de creencias de la Iglesia, pero que en el fondo funciona bajo los mismos criterios. Quien no cree en eso, por así decirlo, es un teórico de la conspiración o un hereje. Y mientras estas cosas sigan actuando en nosotros, una visión del mundo completamente equivocada y distorsionada, una visión de la historia completamente equivocada y distorsionada, y una ideología que nos divide. En lugar de acercarnos unos a otros y darnos la mano, vemos en la política lo intenso que puede llegar a ser. Esa es una agenda de división. Mientras eso siga y busquemos soluciones externas, no funcionará de forma duradera. Fui maestro, pero nunca quise hablar de la escuela aquí. Esta charla me hizo reflexionar. Todo lo que experimentamos allá afuera hoy en día, presión por el rendimiento, miedo, control, tiene su origen en un lugar que todos conocemos, la escuela. Esta conversación te recordará lo profundamente que la escuela, la obediencia y el miedo siguen presentes en nosotros hoy en día y por qué precisamente ahí comienza tu libertad. Si quieres entender por qué estás hoy donde estás y cómo puedes liberarte de eso poco a poco, entonces por favor quédate hasta el final porque justamente ahí comienza tu viaje. No debemos salir del sistema, sino que el sistema debe salir de nosotros. Raik, me alegra mucho esta conversación. Qué bueno que estés aquí. Sí, y te agradezco la invitación. También me alegra hablar sobre este tema y tener esta conversación. Raik, hace poco leí una frase tuya. La escuela fue creada para mantenernos pequeños. Honestamente, como exmaestro, habría pensado, eso es una tontería absoluta. En el sistema escolar, como maestro, solo luchas por sobrevivir. Se trata de dar clases, seguir planes de estudio, mantener la atención, trabajar de forma diferenciada y reunirse con padres. No tienes tiempo para cuestionar el sistema y criticarlo desde dentro, ni siquiera se considera. Y precisamente por eso me interesa especialmente tu perspectiva. ¿A qué te refieres cuando dices eso? La escuela nos quiere pequeños. Sí, claro, ahí tengo que explicarlo un poco más. Quizás por ahora solo diré eso. Conozco esta problemática de otro sistema con el que muchas personas ya están familiarizadas, que es el sistema médico. Yo vengo de la medicina, estudié medicina, soy médico titulado, por así decirlo, y así conocí el sistema desde adentro y me di cuenta de muchas cosas. En el fondo, este sistema médico tiene paralelismos totales con el sistema educativo. Eso significa que todos nosotros, los que estamos en este sistema, trabajamos en algún lugar o estamos buscando nuestro lugar. Solemos olvidar que estos sistemas existen antes que nosotros y que, por supuesto, cuando llegamos con grandes y ambiciosas intenciones de mejorar y aportar algo nuevo, nos encontramos con ciertas resistencias que simplemente no quieren que las cosas cambien. Estos sistemas también tienen un propósito específico. Por supuesto, en esencia sí cambian de alguna manera, claro, pero no tan rápido como tal vez sería conveniente. Yo también vengo del ámbito educativo porque trabajé muchos años en la educación para adultos. Por eso sé lo importante que es la educación. A más tardar, cuando yo mismo me convertí en padre, me di cuenta de que el sistema educativo es una de las claves más importantes que determina cómo será nuestro futuro. ¿Por qué? Porque además del hogar, el sistema educativo, la escuela, tiene la mayor influencia en la visión del mundo que se forma en la mente de los niños. Si lo vemos de manera provocativa, y ahora voy a hacer una gran comparación que quizá para algunos suene nueva. Forma parte del sistema educativo, tal como lo tenemos aquí en el mundo occidental, de lo que podríamos llamar una guerra de información. La educación es de lo más decisivo que existe. Muchos tienen ahora mismo miedo de alguna guerra, de una posible tercera guerra mundial, de explosiones, tanques, soldados y cosas así. Esa es la idea que mucha gente tiene de lo que es la guerra. El problema es que la verdadera guerra es mucho más peligrosa y quiero explicar a qué me refiero. Esa ya lleva mucho tiempo ocurriendo. Es una guerra de información y esta guerra se libra con armas de información y las armas de información son armas por esa razón. Porque cuando penetran en ese espacio de conciencia hacen que las personas empiecen a vivir de una manera autodestructiva y donde se arruinan a sí mismos, es decir, arruinan su propia salud y también la de sus hijos. Eso se nota en todas partes si observamos la sociedad atentamente. Actualmente observamos signos de degeneración. Muchas personas están crónicamente enfermas, sin esperanza y temen al futuro. Apenas ayer leí de nuevo que, especialmente en Alemania, desde la época del coronavirus, la tasa de depresión entre las personas ha aumentado de manera extrema. Eso muestra la desesperanza y el agotamiento de las personas. Eso tiene sus razones, aunque uno puede buscarlas en factores externos.
bajo el lema si hubo algunos cambios económicos. Claro, estamos viviendo la desindustrialización en Alemania. Eso asusta, destruye empleos y muchas personas perderán su trabajo y temerán por su existencia. Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra cara, desde mi punto de vista, son factores que ocurren en nuestro interior. Ahí realmente hay que profundizar en la psicología humana. Y por supuesto la escuela también juega un papel importante, pero no es lo único. Quizá incluso haya que llegar a decir que la escuela tal como la tenemos hoy es un modelo de éxito. Pero no en el sentido de que, digamos, produzca genios en masa, es decir, niños que puedan desarrollar libremente su individualidad y creatividad, sino que esta escuela originalmente también estaba pensada para fomentar el sentido del deber. Si uno observa la historia del sistema escolar, se da cuenta de que es un legado, en última instancia, de dos grandes instituciones, tal como todavía lo tenemos aquí en Alemania. Aunque está cambiando pero lento, por un lado, el legado de la Iglesia y por otro, el legado del militarismo prusiano. Ellos son, por decirlo así, los padres del sistema escolar actual. ¿Cómo lo reconocemos? Aquí estaría el legado eclesiástico. Voy a decir el sermón desde el púlpito. O sea, alguien está al frente y todos tienen que sentarse obedientemente y escuchar a esa persona. Entonces, el maestro que está al frente como autoridad es como en la iglesia cuando alguien, el pastor, da su sermón y esta herencia, esta obediencia o lo que antes se llamaba obediencia ciega, o sea, sentarse, escuchar, seguir instrucciones y luego ser recompensado o castigado por eso. Esos son los aspectos militares que aún provienen de ese militarismo prusiano. Y esas siguen siendo cosas que todavía existen. Y estos dos aspectos llevan a eso, y tal vez aún un tercer aspecto. También es completamente antinatural encerrar a niños de la misma edad en un salón, aunque tengan la misma edad, pueden tener diferentes niveles de madurez. Especialmente en lo que respecta a niñas y niños, también hay que decirlo, es decir, las niñas suelen ser mucho más maduras que los niños al comenzar la escuela. Y también pueden hacer más cosas. ¿Sabes qué? Ellas tienen mejor motricidad fina. Escriben, leen y permanecen quietas mejor que los niños, quienes son más inquietos y tienen motricidad gruesa, que son más inquietos, que se mueven en los asientos y por eso no pueden concentrarse tan bien, pero ellos son buenos en otras cosas. Hoy todo eso se pone en una sola olla, se mezcla y se califica, como diciendo, sí, él no se puede comportar bien, es un niño con problemas de conducta. Se sabe que el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad se realiza principalmente en niños. Eso es, por supuesto, rápido porque, como diciendo, él no se adaptó al sistema y por eso llama la atención. Debemos tratar a este niño, no solo cuestionarnos. Un niño siempre es solo un reflejo de su entorno, ya sea el hogar o el ambiente en la escuela. Si un niño no puede desarrollarse o relajarse, sino que muestra comportamientos llamativos, primero deberíamos observar más de cerca el entorno en lugar de tratar al niño. Esos son simplemente aspectos que hoy en día lamentablemente se abordan de manera completamente equivocada. En lugar de prestar atención a lo global, a lo que realmente hay detrás, mirar el contexto casi siempre se limita a la persona que, por así decirlo, no puede encajar en ese contexto. Entonces hay que, por así decirlo, cambiarlo o tratarlo o lo que sea. Hay que verlo de manera más global. El sistema escolar es un modelo de éxito en el sentido de que hace exactamente lo que originalmente debía hacer, es decir, producir en masa personas que sean capaces de desempeñar su función en el gran engranaje de la economía o de ocupar un lugar en la economía, porque el sistema escolar forma para un tipo específico de economía afuera. En primer lugar, se producen empleados, es decir, millones de personas que tienen la mentalidad de que pueden desempeñar una tarea específica en una corporación o en una empresa. Empleados que solo siguen instrucciones de su jefe o superior y las ejecutan. La escuela falla por completo, como ya dije, en el sentido de que no produce individuos que hayan descubierto su propio genio, que sepan por qué están aquí. Sí, o sea, hay niños así, pero ellos, digamos, a pesar de la escuela, siguen siendo ellos mismos y, por así decirlo, nunca han perdido lo suyo. Pero para aquellos que originalmente crearon el sistema escolar, en el siglo XIX, en el marco de la industrialización, era importante formar a millones de trabajadores, de consumidores, también de soldados, porque esa era la época en la que se libraron muchas guerras.
Eso nunca habría sido posible si las personas no hubieran sido previamente moldeadas psicológicamente a través de estos centros de adoctrinamiento masivo, es decir, psicología de masas aplicada al aula, por así decirlo, el acondicionamiento. Medidas similares a las que se usan en el laboratorio con animales de experimentación fueron finalmente dirigidas aquí a la futura generación. Eso suele subestimarse porque ya estamos acostumbrados. Pero vivimos en un sistema que, en mi opinión, está muy enfermo. Solo se entiende si uno ha salido de él alguna vez. Esta enfermedad se ha cristalizado para nosotros como algo tan normal que realmente hay que hablar de una normopatía, es decir, lo patológico se ha convertido en la normalidad. Si todos aceptamos eso más o menos como algo normal, entonces por supuesto alguien que, como yo digo ahora, piensa que todo esto es un poco extraño, parece un hereje. Aún así, creo que más personas notan que esto no es adecuado para nuestra verdadera naturaleza humana. Tal vez pienses que los de arriba son culpables y el Estado se encarga de ti, pero, siendo sincero, ¿cuánto tiempo más quieres esperar hasta que alguien más se haga cargo de tu vida? Interesante lo que dices, Raik, lo explicaste bien. Intento resumirlo brevemente. Las escuelas allá afuera tienen un ácido desoxirribonucleico eclesiástico y militar. Son instituciones de adoctrinamiento en lugar de instituciones educativas. Ahora mencionaste indirectamente a Rockefeller, quien realmente tenía la intención de no formar pensadores, o sea, como el modelo prusiano que mencionaste, sino simplemente súbditos o personas que funcionen dentro del sistema, paguen sus impuestos, sean obedientes y no se rebelen de ninguna manera. Es como un sistema de castas que se estableció ahí, solo que expresado de otra manera. En el fondo, las escuelas tienen una función de resguardo y se tiene que imponer a la fuerza este currículo estatal. Y ahora, por ejemplo, desde mi experiencia práctica, escuelas que son escuelas sustitutas, existen escuelas sustitutas y escuelas complementarias. Por ejemplo, las escuelas sustitutas serían Montessori, Waldorf y así sucesivamente. También hay escuelas complementarias como las libres que no aplican el plan de estudios estatal. Esas generalmente tienen que ser financiadas de manera privada, porque el Estado de inmediato dice, sí, bueno, si no quieren implementar el plan de estudios estatal, entonces tienen que hacerse cargo de todo ustedes mismos. El costo para alumnos o padres es de 1.000 a 1.500 euros, lo que lo hace bastante elitista. Afuera, pocos pueden permitírselo. 60 o 70%. Hay muchos proyectos en Renania del Norte-Westfalia o Alemania. La escuela pasó a ser completamente privada. Luego se inscribieron en escuelas estatales y recibieron alguna identidad financiera. Dejan a sus hijos en estas escuelas libres para que tengan una mente más abierta. Siempre pienso que lo que los padres arruinan en casa, un maestro con 200 alumnos al día no puede arreglarlo después. Así es, la escuela asume una gran responsabilidad. Cumple una función de resguardo, ya que los padres deben desempeñarse fuera. Pero tampoco podemos cargarle todo eso a la escuela. Tampoco podemos poner a la escuela en un pedestal, porque de alguna manera se le exige algo que es casi imposible. El mayor problema que veo es que en la forma en que tratamos a los niños dejamos completamente de lado lo que yo llamo la neurobiología del desarrollo cerebral o en general de la maduración. La escuela, si se orientara en la biología humana, si se organizara de acuerdo a eso, sería un gran avance. Pero no es así. Tienes razón. La tarea principal, ¿no? La principal responsabilidad recae en los padres durante los primeros 6 o 7 años de vida. Si ellos fallan por la razón que sea, de eso también se puede hablar mucho, entonces la escuela no puede compensarlo. Y yo también lo veo. Hay tantos maestros comprometidos que hacen lo que pueden, que realmente aman su profesión y le ponen mucho empeño. Pero, por supuesto, están limitados por las directrices, simplemente por el hecho de que reciben un temario específico y tienen un tiempo determinado para enseñarlo. En el salón hay niños con distintos niveles de madurez, tanto maduros como inmaduros, formando grupos muy heterogéneos. Algunos alborotadores desordenan todo y atraen la atención. Eso lo hace extremadamente difícil para ellos. Además, por supuesto, hay mucha burocracia y se tiene que documentar mucho. Luego están esos muchos padres preocupados, que constantemente necesitan hablar porque su pobre hijo tiene algún problema otra vez y así sucesivamente. Entonces, yo no quisiera ser maestro hoy en día de esa manera porque me doy cuenta de que te desgastas muy rápido. Tú mismo lo has experimentado. Así es. Ahí solo puedes estar en modo supervivencia y reaccionar, sin espacio para innovar o aportar algo nuevo. Ese es el dilema. Por eso me repito que lo esencial es comenzar con los padres y volver a lo básico.
Si nos fijamos cuál es el núcleo de toda sociedad, es la relación entre los padres. Y cuando en esa relación entre los padres hay una perturbación que se ha introducido, que ha llegado y es a través de un trauma, entonces eso tiene consecuencias. Eso significa que si hay una ruptura entre padres e hijos, es decir, si el vínculo no es muy bueno, si la experiencia de vínculo no es muy buena, entonces los niños crecen sin un vínculo, es decir, sin un vínculo con figuras adultas de referencia, posiblemente figuras maduras de referencia, y en su lugar se vinculan, porque el instinto de apego, esa es nuestra naturaleza, busca un sustituto y entonces se vinculan con otros niños de su misma edad. Esto significa que fenómenos como la formación de pandillas por niños, especialmente varones, o su comportamiento inmaduro, son visibles hoy en día, sobre todo en grandes ciudades. Esto se relaciona con la biología del apego, ya que muchos niños nacen y luego se les deja valerse solos. O aún peor, los niños que vienen al mundo son atendidos de inmediato por otras instituciones, porque los padres o no tienen tiempo porque tienen que trabajar en el sistema o porque ellos mismos todavía piensan como niños, podrían tener tiempo pero están abrumados con los niños. Y entonces están agradecidos y contentos de que existan cosas como guarderías, jardines de niños y centros de día porque dicen que está bien, nosotros pagamos por eso, o también el Estado, y los niños están bien cuidados. Pero no entienden que en ese momento los niños empiezan a crear vínculos con otros niños o con otras personas, y el vínculo con sus propios hijos, o sea, con los padres, se debilita por eso. Somos seres sociales de apego, hay que entenderlo. Nuestra naturaleza es como es, se puede discutir sobre eso o se puede aceptar tal como es y construir el sistema de acuerdo con la naturaleza. Actualmente esto va totalmente en contra de la naturaleza, es decir, una persona que nace. Debo explicarlo de forma clásica para que todos entiendan. Nacemos como seres humanos inmaduros, es decir, llegamos al mundo inmaduros. ¿Por qué es así? Si maduráramos por completo antes de nacer, seríamos demasiado grandes para pasar por el canal de parto. Por eso la naturaleza ideó un truco, nos deja salir inmaduros. Pero creó para nosotros un segundo útero externo. Y este segundo útero externo, esos son nuestros padres, esas son nuestras figuras de apego. Eso puede ser la familia idealmente. Pero por supuesto, principalmente la madre, la mamá, el papá y el entorno familiar directo. Ese es nuestro útero externo que nos protege y nutre. Y sí tenemos esa sensación cuando nacemos y sentimos que aquí nos cuidan y nos atienden igual de bien, entonces sucede algo realmente maravilloso. Y es que el cerebro, el niño y el sistema nervioso pueden madurar más rápido. Eso significa que si el niño se siente apoyado, seguro y protegido, es porque su familia inmediata está presente. Eso es ante todo una gran responsabilidad. Este niño puede madurar más rápido. Ese es el segundo paso importante en el desarrollo. Primero debe haber una saturación de apego, luego viene esa maduración, y entonces la maduración ocurre mucho más rápido, porque bajo condiciones de estrés el niño no madura. Y cuando el niño ha madurado, entonces viene el tercer paso importante en el desarrollo. Esa es la socialización. En la sociedad, pedirle a un niño de 1 o 2 años que aprenda comportamiento social en grupo es una tontería biológica. En buen español, sí, eso no es posible. ¿Qué aprenden los niños ahí? Básicamente aprenden tal vez a imponerse de alguna manera con los codos. Los niños mayores a veces les quitan cosas a los pequeños. El problema persiste. Un niño de 2 años aún no tiene una identidad propia. Eso significa que no puede diferenciarse porque aún no se conoce ni entiende y no ha desarrollado conciencia de sí. Frente a los demás, digamos, afirmarse en el sentido de esto soy yo, esto es mío, estos son mis intereses, tú eres tú, ese es el otro. Eso no lo pueden hacer a esa edad, pero de alguna manera se espera más o menos de los niños y se les exige cuando los juntan tan temprano con muchos otros niños de la misma edad y esperan que todos jueguen bien, compartan y se lleven bien entre ellos. Pero no funciona. Porque, como mencioné, aún no han madurado. Los niños no han desarrollado ese arraigo si fueron separados de sus padres demasiado pronto, tal vez solo con unos meses o 1 año en la guardería. Y el drama que se puede ver todos los días cuando llevan a los niños y ellos lloran y se resisten y así sucesivamente, eso solo muestra nuestra naturaleza.
Pero lamentablemente hoy en día todo eso se ignora o se interpreta mal. Por eso los niños son traumatizados desde temprano. Y no me refiero a trauma en el sentido de que alguien venga y le pegue en la cabeza con un martillo, sino trauma en el sentido de mi necesidad de apego, de pertenencia, de cercanía con mamá y papá ahora se interrumpe por unas horas. Para un niño, cuando la madre dice regreso en 6 horas, eso parece una eternidad. Ya no estás. El niño está solo, rodeado de personas nuevas y se siente inseguro, lo que le causa estrés. Bajo condiciones de estrés, el niño no puede madurar correctamente, por así decirlo, se queda atascado en su inmadurez. Y luego en algún momento la madre regresa y entonces eso puede suceder. El niño, después de haber pasado por ese largo estrés durante muchas horas, vuelve a relajarse. ¿Y eso puede traer síntomas? Y eso es lo que hoy en día se denomina comúnmente enfermedades infantiles. En mi opinión, especialmente los síntomas en la piel son síntomas de separación. Sí, la piel es nuestro órgano de contacto. Un niño a tan corta edad necesita mucho contacto físico para sentirse, para sentir esa conexión. Y cuando eso no sucede, entonces tenemos estos conflictos de separación o también conflictos de límites. Y ante eso, no todos los niños, pero si lo ha sentido así, un niño puede reaccionar de esa manera. Esta separación, en el momento en que el niño se reúne de nuevo con sus padres, es decir, cuando resuelve su conflicto y puede liberar su estrés, puede entonces reaccionar con síntomas en la piel. ¿Nosotros interpretamos eso o lo vemos como alguna enfermedad infantil con algún virus malo o alguna infección? Estamos tan alejados de la naturaleza que ya no reconocemos estas relaciones simples. Cuando un niño estuvo bajo estrés y luego, por así decirlo, tiene la oportunidad de recuperarse de ese estrés, que entonces también reacciona con fiebre, con tos, con erupciones en la piel, precisamente porque este niño se encuentra en un metabolismo completamente diferente, porque todavía está en proceso de crecimiento. Eso, lamentablemente, como ya dije, muchos no lo han entendido. Entonces llevan a un niño así, que en realidad solo necesita descansar, otra vez al médico. Lo observa como adivino y dice, sí, le recetaré esto o aquello, porque podría ser una u otra cosa. Si hay una infección, le dan un antiviral o virustático. Si la situación no mejora, actúan. Si mejora, él decidirá. Lleve al niño a la cama y déjelo tranquilo. Sí, pero eso pasa millones de veces y todavía no se entiende. Pero al final también depende de los padres y de nosotros, que no podemos percibir realmente lo que significa para un niño cuando lo llevan a otro lugar y llora. Pero incluso las madres, la mayoría de las veces, también lo sienten como algo muy desagradable, muy estresante, cuando tienen que dejar a su hijo, especialmente si tienen un buen vínculo con él. Así que este vínculo también se dio durante el parto, que la madre o la mujer realmente pudo activar esos instintos maternales en su ser. Tampoco sucede con cada niño o con cada mujer, por ejemplo, si tuvo una cesárea y no pudo crear ese vínculo y estaba bajo anestesia en ese momento. Entonces puede haber dificultades en este proceso de vinculación. Todas esas son cosas muy sutiles. Actualmente casi no se habla de eso en el ámbito convencional, pero en círculos alternativos sí se discute mucho. Ahí se reflexiona otra vez sobre el origen de estos problemas. Entonces siempre vuelves al tema. ¿Cómo llega un niño a este mundo? ¿Cómo se forma? ¿Cómo es el vínculo que existe? Que también es cuidado. Y puede, por así decirlo, desarrollarse, puede echar raíces, pero también alas, para que al final pueda seguir su propio camino. Si fue como una breve excursión a la biología del apego que al final define nuestra esencia humana. No importa el contexto cultural, es igual en todos lados, así somos por naturaleza. Y el sistema actual, digamos, al que también pertenece la escuela, básicamente trabaja en contra de nuestra biología. También la biología del aprendizaje es otro tema. Pero incluso esa, al final de cuentas, también es pisoteada aquí, por así decirlo. Porque una persona no aprende memorizando cosas o aprendiendo datos y luego simplemente vomitándolos como en una bulimia durante los exámenes. Ninguna persona normal aprende así. Si se le da libertad, si puede, por así decirlo, explorar el mundo por sí mismo. Esas son cosas que ejercen presión sobre las personas. Es una especie de presión de conformidad que viene desde afuera. Muchos se adaptan y se quiebran temprano. Hay algunos rebeldes, esos son los que no se adaptan, esos son los alborotadores, los que, por así decirlo, interrumpen la clase, pero son ellos los que no se dejan quebrar. Quizás esos son los que más adelante realmente siguen su propio camino, tal vez fundan una empresa y alegran al mundo con innovaciones increíbles. Así es para muchos, como dice Gerald Hutter. Aproximadamente el 97%, después están quebrados. Yo también fui un estudiante inadaptado.
En noveno solo sacaba 5 y 6, mi promedio era 4.7. Y fue hasta que cambié de escuela. Así que realmente no tenía ninguna confianza en ese sistema porque era demasiado rígido, demasiado estricto, no pude adaptarme en absoluto. Y fue hasta que cambié de escuela y un maestro de repente vio una chispa en mí. Lo que otros maestros tal vez pasaron completamente por alto hizo que mi promedio de calificaciones pasara de 4.7 a 1. Entonces de repente empecé a creer en el sistema educativo y esa es al final la razón por la que me convertí en maestro. Porque esa experiencia fue tan transformadora para mí que pensé, wow, de alguna manera, mi introducción en curso también podría haberse desarrollado en una dirección completamente diferente. Así que, de alguna manera, todo salió bien porque tenía a esa persona a mi alrededor que simplemente me apoyó en el momento justo. Yo diría que si fuera ministro de Educación no habría federalismo ni esas cosas y todos podrían opinar. 50 sesiones de terapia para cada maestro que desee entrar en esta rama, por la gran responsabilidad que implica. Muchos maestros están atrapados en sus propios traumas y cadenas. En realidad, no saben qué increíble oportunidad tienen ahí. En realidad, solo intentan sobrevivir en este sistema. Te puedo decir que he tenido muchos colegas apreciados durante el recreo, a quienes luego vi en clase. Pensé, wow, cómo alguien tan amable se vuelve un sargento. Y proyectar todos sus conflictos no resueltos en los pobres alumnos, eso no está bien. En resumen, todos tenemos un trauma colectivo de apego y desarrollo por nuestro comportamiento inconsciente. ¿Cómo se relaciona este trauma si hacemos la conexión hasta hoy con la obediencia, el miedo y la adaptación? Bueno, tal vez me gustaría agregar algo más a lo que acabas de describir. Existe una frase muy bonita que dice, primero el vínculo, luego la instrucción. O también se podría decir la relación es más importante que el comportamiento. ¿A qué me refiero con eso? ¿Alguna vez cambiaste de escuela o de maestro y lograste construir una buena relación con ese maestro? ¿Esa es la condición necesaria para aprender? La motivación surge al tener una buena relación de apego con alguien que es tu modelo a seguir. Entonces todo cambia. Eso significa que aquí no se trata de técnicas de aprendizaje. Aquí no se trata del contenido del aprendizaje, sino de la relación, el contexto en el que ahora ocurre el aprendizaje. Eso es lo importante. Aunque los edificios estén deteriorados, si hay alguien que inspira a los niños, vale la pena. Siempre digo que es como un sol y los niños planetas girando a su alrededor. Ellos pueden orientarse hacia esa persona. Sí, y pueden, por así decirlo, tomar algo de ese brillo para su propio resplandor y pueden inspirarse. Lo más importante es el mensaje central. Si el vínculo es correcto, la instrucción funciona. Eso significa que cuando el maestro dice, queridos niños, por favor hagan esto y aquello, y los niños aman a ese maestro o a esa maestra, por supuesto que participan, por supuesto que escuchan, por supuesto que también se quedan tranquilos cuando el maestro dice, guarden un poco de silencio, por consideración y así sucesivamente. Todo eso pasa porque esa relación es lo más importante. Y quizá una cosa más para complementar lo primero que dije antes de que quiera explicar un poco más sobre el trauma. Lamentablemente, hoy la escuela destruye dos necesidades humanas fundamentales. El ser humano tiene más, pero esa es la necesidad principal. Por un lado, la necesidad de autonomía y libertad. Por otro, la de seguridad, vínculo y protección. La necesidad de autonomía se destruye de manera gradual porque existe algo así como un plan de estudios invisible. Es un programa de adiestramiento conductual con recompensas y castigos, incentivos que obligan al niño a adaptarse. Eso significa que su impulso, autonomía, deseo de libertad y creatividad se restringen cada vez más para adaptarse. Eso es una cosa. La otra necesidad, la de conexión con otras personas, básicamente se ve socavada por esto, que introducimos un sistema de calificaciones. Con eso creamos una situación de competencia artificial entre los alumnos, como diciendo, ja, ese es malo o un nerd, etc. ¿Eso indica exclusión y presión competitiva? Sí, haría todo. Acabo de vivir un ejemplo en la escuela con mi hijo. Clase de deportes. Se trataba de trepar una barra. Tienes que subir una barra en un tiempo determinado. Si lo logras, obtienes un 10. Pero también hay en la clase niños que, digamos, son un poco menos atléticos, un poco más redonditos, un poco más gorditos. Sí, las condiciones son iguales para ellos. No logran subir y reciben un 6. ¿Qué sentido tiene eso? Me lo pregunto. Es tan absurdo como esta imagen, conocida por quienes han tratado el tema. Tienes varios animales, elefante, jirafa, pez dorado y mono, todos juntos. Frente a ellos hay maestros en la mesa. Él dice, para ser justos, todos harán la misma tarea. Suban al árbol. El mono dirá, genial, un 10, ¿y el pez dorado cómo va a subir?
Y eso es exactamente lo que básicamente se hace aquí. A todos se les mide con la misma vara. Todos están, más o menos, sometidos a una presión de conformidad. Y solo eso ya es traumático. Porque esa niña o niño se avergonzarían principalmente porque no lo lograron y quizás aún más por otra razón. El resto de la clase lo vio. Es una situación vergonzosa. Eso puede dañar mucho la autoestima de esa persona. En ese momento sí, simplemente porque ya estaba establecido el contexto. Tienen que rendir aquí y será calificado de inmediato. En lugar de decir háganlo con gusto, hagan deporte, muévanse. Aquellas que son un poco más rellenitas simplemente hacen otras cosas muy bien. Dejen que las que quieran correr lo hagan, pero no juzguen eso. ¿Para qué? Sí, pero necesitamos retroalimentación, eso es parte del pensamiento de sistema. Pero piensen, ¿qué les hace eso a los niños en ese momento, a su autoestima, cuando no obtienen el 10? Cuando, por así decirlo, quedan fuera del sistema. Y eso es traumático, eso ya es un trauma. Por eso tal vez sea una buena transición hacia este tema. Sí, hijo, ¿cómo podemos reconocer eso? Me acabas de preguntar sobre el trauma, ¿verdad? Hoy vemos que muchas personas son muy inmaduras y se alteran fácilmente. En cuanto se les aplica estrés, caen en ciertos patrones y el trauma, en principio, ocurre en diferentes fases. Existe una especie de parálisis, una fase de congelamiento. También se podría decir que uno cae en una especie de pasividad. Hay una fase de sometimiento. Es decir, que uno se somete a las autoridades, por así decirlo, porque ya está roto por dentro. Este trauma es una situación que te sobrepasa en ese momento para un niño mucho más que para un adulto, porque un adulto ya puede regularse mejor y para un niño puede ser algo existencial. Y por eso uno se somete. Palabra clave, síndrome de Estocolmo. Uno se adapta, se somete a la autoridad para no ser castigado, para no ser gritado o lo que sea. Y eso está tan profundamente interiorizado cuando uno lo ritualiza desde niño, lo aprende todos los días, que más tarde, como adulto, o sea, cuando el cuerpo ya está desarrollado, básicamente ese mismo programa de la infancia puede seguir activo. Y en cuanto ocurre alguna situación, una situación extrema, recaemos en esos patrones y entonces nos adaptamos de esa manera. Y eso nos estresa. O también lo puedes notar en que muchas personas desarrollan estrategias de compensación de traumas muy poco saludables, como adicciones, evasión, huida interna. Si no pueden escapar de la situación, por así decirlo, entonces lo hacen internamente o utilizan alguna sustancia. Eso pueden ser drogas digitales para distraerse, puede ser jugar videojuegos, puede ser el consumo de pornografía. Eso puede ser simplemente desconectarse viendo cualquier serie o simplemente así, consumir cualquier basura de la televisión. Eso es una forma de escape. Eso también es una señal de huida o también que realmente se consuman sustancias. Qué sé yo, alcohol y cigarrillos. Si lo ves como que la persona regula su sistema nervioso para calmarse, salir del estrés y relajarse. Si observas la sociedad, entiendes a qué nos referimos con una sociedad infantil traumatizada en su desarrollo y vínculos. Sí, eso está extremadamente extendido. El siguiente punto, que hacen muchas personas también para regular su estrés, ese estrés que han experimentado de manera traumática. Comer lo que se llama comer emocionalmente. Y la mayoría de las veces son cosas que realmente no son saludables, sino que hacen que el cuerpo se enferme más, que engorde más y así sucesivamente. Cuando uno lo entiende, puede verlo en todas partes, cómo las personas, debido a traumas de apego y desarrollo, adoptan patrones de comportamiento en sus acciones. Este patrón luego se manifiesta bajo condiciones extremas, es decir, cuando ocurre algo como la época del coronavirus, donde se impone una situación extrema desde arriba, y también con reglas de comportamiento, y el miedo de también quedar fuera, ser excluido, ser estigmatizado, ser castigado, eso activa exactamente todos estos patrones. También lo vemos en por qué muchas personas, digamos, están traumatizadas en su comportamiento de apego y por eso muchas relaciones no funcionan en la adultez. Es decir, la experiencia de apego que deberíamos tener como niños es el modelo para nuestra capacidad de relacionarnos más adelante como adultos. Si hemos experimentado traumas de apego, entonces, por así decirlo, tenemos una confianza básica sacudida, no tenemos esa tranquilidad dentro de nosotros mismos. En cuanto estamos en una relación y empieza a haber un poco de problemas, después de que, por así decirlo, la fase de las mariposas se ha ido, es posible que caigamos en patrones infantiles, que en la relación uno se retrae o se vuelve agresivo, grita y cosas así, y así surgen esos juegos de ping-pong de ciertos patrones de estímulo-respuesta que si no los observas conscientemente terminan destruyendo la relación. Por eso tenemos una pregunta rápida. Rake, sí, claro, hace poco leí algo.
Con pacifistas no puedes ganar dinero. Imagina que solo egresaran de la escuela personas conscientes y esclarecidas. En la sociedad siempre habrá ganadores y perdedores. Existe una industria que ofrece millones de empleos y al final obtiene ganancias de todas esas personas traumatizadas. O sea, también es un modelo de sociedad. Habría que cambiar de alguna manera a todo el mundo allá afuera. Y hasta tú, como un rey muy consciente y despierto, al final mandas a tu hijo a una escuela tradicional donde todavía existe ese modelo antiguo. Afuera hay muchas personas que aún no tienen este conocimiento y siguen siendo poco conscientes en el mundo. ¿Sabes a qué me refiero? No es como si hubieras fundado una escuela libre y siguieras tu propio plan de estudios. Uno simplemente tiene muchísima presión, porque ese sistema allá afuera es tan inteligente que te adormece con una supuesta seguridad. Pero lo que uno tiene que sacrificar por otro lado son sus sueños. Te das cuenta de que tus sueños se van apagando poco a poco, que cada vez eres menos rebelde. Es como si te estuvieras muriendo por dentro. Tanta gente se beneficia de este sistema. Está tan entrelazado, es casi imposible luchar contra el sistema allá afuera, en mi opinión. Exacto. Y ese también es el enfoque equivocado. Desde mi perspectiva, esto es un entrenamiento espiritual de resistencia. No apoyo soluciones aisladas, hay buenos conceptos escolares alternativos, pero el problema es otro. Como mencioné, el sistema escolar tradicional prepara para el sistema económico actual basado en deuda o intereses y que obliga al crecimiento artificial. Eso significa que si reformáramos completamente el sistema escolar, y no es que no existan mejores conceptos, esa no es la cuestión. ¿Deberíamos cambiar todo el sistema monetario y económico? Si no, habría gran discrepancia. Ya no funcionaría porque nuestro sistema monetario o nuestro sistema económico se basa en el crecimiento constante y por lo tanto en el consumo para que el dinero fluya y paguen los intereses. Pero si de repente creas un sistema en el que ya no existe esta división entre élite y masa, esta sociedad de élite-masa, eso es lo que tenemos actualmente. De repente dices, volteamos la pirámide y la hacemos red, que las personas se encuentren al mismo nivel, que las jerarquías se vuelvan más planas, porque ves estructuras jerárquicas en todas partes. Eso también tiene sus razones. En todos lados, en el hospital, en el sistema escolar, en todas partes tienes estructuras jerárquicas. Es una herencia de la búsqueda de monopolio de ciertos grupos que al final integran todas las industrias, como la banca, salud, farmacia, ejército y sistema educativo, todas de la misma forma. Siempre tienes una cima. Ahí se concentra todo el poder, la capacidad de decisión y también el dinero. Y entonces, por así decirlo, la cadena de mando también se transmite hacia abajo. Eso significa que una solución aislada no funcionaría, así que hay que ser inteligentes. Y hay que transformar el sistema desde adentro. Alguna vez escribí un libro. Se llama Salida del Sistema 2.0. Y destaca, no debemos salir del sistema, sino que el sistema debe salir de nosotros. Y esta forma de pensar en sistemas, yo lo llamo la normopatía. Ese es el círculo vicioso de la normopatía, y eso es lo que hay que resolver. La libertad real nace dentro, pero muchos no lo comprenden y solo buscan evadirse siendo rebeldes. Eso es trauma, una huida traumática. Se mudan de país. De alguna manera, uno se escapa mentalmente. Busca la solución en lo espiritual, en el sentido de... Por cierto, eso era un síntoma de trauma. Cuando uno solo recurre a conceptos espirituales, esoterismo y cosas así. Eso, al final de cuentas, también es así. Si solo se hace eso y se rechaza totalmente lo terrenal, como el cuerpo y lo material, también es una forma de huida. Al final, el trauma sigue sin resolverse y la mayoría ni lo nota, aunque todos estamos igual. Para resolver un trauma colectivo que se ha ido acumulando aquí durante muchas generaciones, por así decirlo. Por las grandes guerras y los procesos de reeducación, así como la cultura de la culpa que pesa sobre nosotros en el mundo de habla alemana. Primero hay que entender esas conexiones y luego decidirnos conscientemente en contra de ellas. Que digamos, tomamos esas cargas del pasado y por así decirlo las dejamos atrás y no las transmitimos a la siguiente generación. Eso significa que de esta manera sanamos esa relación entre padres e hijos como el núcleo de nuestro orden social actual. Muchos buscan cambiar el exterior de inmediato. Lo llamo activismo ciego. No está bien pensado. Porque si no cambias esto aquí, en tu espacio de conciencia, en tu visión del mundo, en tus suposiciones fundamentales, después de poco tiempo el sistema antiguo volverá a instalarse. Ese es el peligro de estas armas de información. Quizás quiero agregar algo más para que se entienda mejor dónde debemos empezar. Desde mi perspectiva, hay 3 tipos de armas de información. La primera
Esa visión del mundo se establece principalmente mediante la educación y el marco cultural. En la cultura occidental, la visión del mundo es muy atea y materialista. Si muchos tienen dificultades con el tema de la sutileza, ahí la mayoría se detiene y dice, eso es esoterismo, no es científico. Pero no entienden que están dando esos argumentos desde un cierto nivel de conciencia. Cuando dices, siempre necesito pruebas, yo siempre pregunto, ¿qué consideras prueba? Al final, solo creemos. La medicina es otro sistema de creencias. Muchos la ven como ciencia, pero en realidad es solo una creencia aceptada. La segunda arma importante de información es nuestra historia, o también se podría decir la falsificación de la cronología, porque si queremos aprender algo de la historia, entonces debemos conocer la verdadera historia. Debemos entender cómo surgieron estas sumas ambientales socialmente, considerando solo los últimos 200 años. Muchos piensan, como aprendemos en la escuela, que estas revoluciones y guerras sucedieron casi por casualidad, que no hay, digamos, algún tipo de agenda detrás de todo esto. Eso luego se considera como grandes teorías de conspiración y cosas así. Hace años conocí a un profesor de historia muy interesante. Él fue mi paciente. Una vez me explicó sobre eso. Además participó en la guerra y tenía gran conocimiento de muchos procesos. Y él me dijo, la historia se puede ver de 3 maneras. La política de la historia. Eso es lo clásico, lo que conocemos. O sea, el ganador escribe la historia. Escuchas datos de políticos, reyes, etc. La segunda área es la filosofía de la historia. Ahí observas las grandes corrientes y lo que influye en el trasfondo para que surjan ciertos acontecimientos en el escenario mundial. Y el tercer aspecto es la profecía histórica, es decir, la investigación del futuro o el desarrollo que puede manifestarse en el futuro. Pero solo puedes entenderlas si has comprendido la filosofía de la historia. Eso significa que, a partir de las tendencias actuales o de los campos problemáticos de hoy, puedes estimar las tendencias y las tendencias negativas del mañana. También en la política y en todo el sistema económico, si uno aprende eso. Pero eso no lo aprendemos así en la escuela. Siempre aprendemos cosas muy inconexas. Números, datos, hechos, conocimiento. Y la tercera arma de información importante es un tipo específico de ideología. Puede ser ideología religiosa, política o simplemente creer en la ciencia natural moderna. Bajo el lema, solo creo en lo que la ciencia me dice. Vimos durante el coronavirus lo que pasa al creer ciegamente en la ciencia. Es decir, una especie de culto religioso que se disfraza de ciencia, que prácticamente en la época de la Ilustración reemplazó al sistema de creencias de la Iglesia. En el fondo, opera con los mismos criterios que un sistema de creencias. Y quien no lo cree es considerado conspiracionista o hereje. Y mientras estas cosas sigan actuando en nosotros, una visión del mundo completamente equivocada y distorsionada, una visión de la historia completamente equivocada y distorsionada, y una ideología que más bien nos divide. En lugar de acercarnos y darnos la mano, vemos en la política lo intenso que puede llegar a ser. Esa es una agenda divisiva mientras siga predominando. Si seguimos buscando soluciones afuera, no funcionará permanentemente. Lo sé, ese es el trabajo difícil, ese trabajo interno difícil que tenemos que hacer aquí. Pero al final, ese es también el trabajo que a largo plazo nos sacará de esta miseria. Especialmente en este cambio de generaciones, es decir, la generación de los padres y la próxima generación de hijos. Si como padres somos más conscientes y cuestionamos más estas cosas, preguntándonos cómo mejorar y en qué basarnos. Entonces, por así decirlo, eso crecerá de manera saludable. Lo saludable volverá a formarse a lo largo de varias generaciones. Pero para que pueda ser mejor y más fácil como padres, primero tenemos que reconocer todo lo que llevamos como cargas del pasado. Y si no lo cuestionamos, podríamos cargarlo a la siguiente generación. Ellos también cargan eso y pasan la mitad de su vida lidiando con ello. Trabajar esos patrones de trauma que transmitimos inconscientemente antes de que puedan expresar su verdadero potencial que ya traían consigo. Tal vez piensas, los de arriba tienen la culpa, el gobierno me cuida. Pero, siendo sincero, ¿cuánto tiempo más vas a esperar a que alguien más se haga cargo de tu vida? La verdad es que nadie vendrá a salvarte, pero eso no es malo, es tu oportunidad. Si quieres aprovecharla, ven a nuestro seminario web el 15 de diciembre a las 7 de la noche. Así que estoy completamente de acuerdo contigo aquí. Al final, ese también es mi credo aquí en el canal, conoce a tu mentor. Realmente asumir la máxima responsabilidad personal. Siempre digo, madura y hazte independiente del sistema y de tus excusas. Porque solo cuando asumes la responsabilidad personal, haces que el mundo sea un poco mejor, porque eres un poco más libre por dentro. ¿Conoces ese momento de flow? Es así.
Eres libre por dentro, tienes confianza, no tienes miedo. Eso es, en parte, también responsabilidad personal. Y creo que cuando tienes esa confianza, también tienes una brújula moral. Entonces percibes mejor tu entorno, eres más amoroso contigo mismo y eres más amoroso con quienes te rodean. De repente también atraes a personas completamente diferentes y el dinero que de alguna manera llega a tu vida de repente. Eso no viene de una situación de competencia, no viene de querer perjudicar a otro, eso viene desde la abundancia. Eso significa que la responsabilidad personal, al final, contribuye a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Porque el mundo allá afuera está tan fragmentado, tan caótico, tan descompuesto, porque la gente ha olvidado por completo cuál es la esencia de la vida, porque están completamente desconectados de sí mismos, completamente sin Dios, completamente perdidos de alguna manera, como gallinas asustadas, y en el fondo, la responsabilidad propia definitiva es realmente la clave para una vida mejor allá afuera y también para hacer que el mundo sea un poco más pacífico. Podría resumirlo en una sola frase. El desorden social externo es solo la consecuencia del desorden interno en nuestro espacio de conciencia interior. Debemos empezar ahí primero, según la ley. Como es adentro, es afuera, lo cual es lógico. Lo que llevas dentro también lo expresas a través de tus acciones, tus decisiones, la manera en que hablas, cómo ves el mundo. Todos siempre quieren eliminar o combatir solo los efectos, es decir, los síntomas, pero no la causa. Todos nosotros creamos las causas cada día por nosotros mismos. La manera en que pensamos, en que percibimos, en que interpretamos las cosas y con base en eso tomamos decisiones y actuamos. Así es. Si lo que vemos allá afuera no nos gusta, primero tenemos que preguntarnos qué tiene eso que ver conmigo. El problema es que una persona traumatizada se siente impotente ante el mundo. Otro criterio importante es la impotencia, ese sentir de no puedo hacer nada. Una persona creativa y productiva dice, soy eficaz y puedo hacer la diferencia. También creo que el progreso que todos seguimos esperando en el mundo no se trata de progreso tecnológico, sino humano. Ese progreso se ve bloqueado porque muchas personas aún no han encontrado su lugar. Hacen cualquier cosa allá afuera para ganar dinero, pero no lo hacen con dedicación y amor, porque no es lo que realmente quieren o por lo que vinieron aquí. Yo lo llamo la vocación interna, ese llamado del alma, la razón de estar aquí. Una persona que sigue ese llamado está conectada y enraizada. Eso significa que esa persona es un faro. De pronto brilla y los demás piensan, ¿qué le pasa? ¿De dónde saca tanta energía? ¿Por qué irradia tanta alegría? ¿Acaso no está todo mal allá afuera? No, él ha entendido lo esencial. Él ha entendido lo esencial en la vida. Ha encontrado su lugar. Y estas personas, eso es también un poco el llamado. Necesitamos a estas personas que por fin, no importa lo que hagan, no importa el trabajo, sino que lo hagan con dedicación y amor. Por eso estamos aquí. Y al final todos estamos aquí de alguna manera, para traer sanación, cada quien a su manera, y sanación en el gran contexto de las relaciones, la relación con nosotros mismos. Mencionaste que este extrañamiento y normopatía son solo un alejamiento de la naturaleza y de uno mismo. Las personas ya no se sienten. Luego, la relación con otras personas, en las parejas, en las relaciones entre padres e hijos, en las áreas interpersonales, colegas, amigos y así sucesivamente. Y por supuesto también la gran relación con el Creador universal, con la naturaleza. Porque cuando una persona se siente conectada con el cosmos y sabe que no es simplemente un producto accidental de la evolución de los simios, sino que está aquí, digamos, en un contexto. Yo siempre lo llamo el juego creativo de la creación, donde hay reglas, leyes y donde puedo desenvolverme, por así decirlo, en este juego de la creación. Entonces, por supuesto, estoy motivado de una manera completamente diferente y actúo de manera distinta y con confianza en mí mismo. No en el sentido de ser arrogante, sino que soy consciente de mí mismo, entro en este mundo de una manera completamente diferente. Sé que mis acciones y mi impacto hacen la diferencia, lo cual es muy importante. Desde mi punto de vista, así es también como las escuelas o la forma en que acompañamos a los niños. Ni siquiera quiero decir educar, aunque el sentido original de la educación era otro. Sí, yo saco lo que hay dentro de estas personas, saco su potencial, por así decirlo, creo las condiciones necesarias para que estos talentos y cualidades que estas personas traen consigo puedan desarrollarse, estos dones internos puedan expresarse. Así que soy como un jardinero que crea las condiciones necesarias para que esta planta, el ser humano, este niño, pueda desarrollarse de manera óptima. Eso es algo completamente diferente a decir que entreno al niño, es decir, ese adiestramiento de comportamiento, ese enfoque. El ser humano es como una caja negra, un biorobot entrenable mediante recompensas y castigos, y que luego se integra en algún lugar dentro del sistema.
Eso es antiguo, eso es del siglo XIX. Eso, por así decirlo, deberíamos dejarlo atrás, es una herencia que no tenemos que aceptar. Deberíamos dejar eso atrás y concentrarnos más en el tema de la psicología del apego y del desarrollo. Ver a los niños desde este aspecto y no pensar que no saben nada o no tienen idea por ser pequeños. Quizá esos pequeños cuerpos contengan almas maduras y experimentadas. Tienen cuerpos pequeños y aún no pueden expresarse como nosotros. Pero eso no significa que seamos mejores o más avanzados, lo que sea, sino que simplemente debemos prestar atención a eso. ¿Qué clase de ser tenemos realmente frente a nosotros? Si eres atento con tu hijo, probablemente ya viviste esa experiencia. A veces los niños hacen preguntas que te dejan pensando. No tengo idea, pero esa es una de esas preguntas que van directo al tema. Cuando tú mismo dices, nunca lo había pensado, pero es una buena pregunta. Eso es lo que me gusta de los niños. La mayoría de las veces sale fuera de contexto mientras juegan. Esa pregunta me la hicieron hace poco. De repente salió la pregunta, ¿dónde está Dios, papá? Y pensé, wow. Pero creo que encontré una muy buena respuesta para esa pregunta. Sí, los niños definitivamente son nuestros mayores maestros porque todavía no están tan llenos de ideas como nosotros los adultos. Sí, para mí siempre es igual. Estar con mi hija me sana. Tengo una hija de 3 años y medio y pasar tiempo con ella es lo más hermoso para mí. A veces es estresante, pero me alegra cuando la mamá regresa a casa. Pero ponerme por encima de mi hija y creer que debo meterla en un molde que yo considero correcto para mí no es lo que quiero hacer. Eso es del siglo XIX y así se entrena a la siguiente generación, transmitiendo los mismos traumas que ya tenemos. Y sí, y se pierde esa increíble oportunidad de permitir que el niño sea como realmente Dios lo ha planeado. Raik, podría seguir hablando contigo durante horas. Me parece una conversación sumamente interesante. Definitivamente la vamos a continuar. Vamos a ir cerrando. Con gusto. O danos para terminar 2 recomendaciones muy concretas de acción para poder obtener claridad y seguridad en este mundo tan agitado y fragmentado allá afuera. La crianza es autoeducación. Por eso necesitamos más buenos ejemplos a seguir. Eso no solo aplica porque algunos dicen, pero yo no tengo hijos propios. No importa, cuando estés afuera, otros niños también te van a ver. ¿Tu comportamiento hace la diferencia? Eso significa que si quieres que los niños aprendan un comportamiento específico, ellos te van a imitar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te comportas tú? Así que la autoeducación es el requisito para la educación de los niños, entre comillas. Mientras que los niños simplemente observan eso y, por así decirlo, se orientan en tu ejemplo. Esto pasa cuando el vínculo es bueno, así que otra vez, referencia al vínculo. Cuando la relación y el vínculo son buenos, el niño automáticamente adoptará muchas cosas. Son tus costumbres al hablar, tu postura corporal y quizá más. También la perspectiva, cómo ves ciertos puntos. Es fascinante y a veces aterrador cómo los niños adoptan eso. Y eso también demuestra, y no lo digo por nada, que los verdaderos que tienen el poder en este planeta, los que realmente tienen el poder de hacer una diferencia en este mundo, no son algunos círculos elitistas ni grandes fortunas, no, son los padres. Los padres son las personas más poderosas de este planeta, pero ellos no son conscientes de eso en absoluto. Les hicieron creer que son débiles e impotentes, que no saben nada, etc. Es decir, esa creencia de que uno no es lo suficientemente competente. Eso también es un error. Uno puede volverse competente, sí. Y cuando una persona, digamos, sabe, o mejor dicho, primero investiga por qué está aquí, uno puede preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿O mis sueños? Sí, muchos ya no se atreven a soñar porque, como dijiste, los sueños están muy disminuidos. Pero si dejamos todo eso de lado, todas esas creencias limitantes, y realmente intentamos despejar nuestra mente, eso funciona mejor si pasas más tiempo en la naturaleza. Porque la naturaleza nos proporciona un campo de información natural en el que no tenemos que hacer mucho. Simplemente tenemos que estar ahí, solo estar dentro así. Y eso, primero, tiene un efecto purificador y segundo, también un efecto inspirador. Y si nos preguntamos más seguido, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es eso que hago especialmente bien? ¿Qué puedo hacer, por así decirlo, por el mundo? ¿Qué puedo dejarle al mundo? No esta pregunta, ¿con qué puedo ganar más dinero? Esa ya es una motivación completamente diferente, sino ¿dónde puedo yo? Quizás suene raro para algunos cuando lo digo, ¿dónde puedo servir mejor?
Desde cierto nivel de conciencia digo esto, ¿dónde puedo, por así decirlo, poner mejor mis talentos y habilidades a disposición de otras personas? Y eso, por supuesto, bajo la condición de que realmente me guste hacerlo y también tenga la sensación de que aquí realmente estoy marcando la diferencia. Tengo más ideas sobre la escuela. Quizá maestros u otros responsables del sistema educativo escuchen esto. Sería bueno. Quizás algunas ideas pequeñas más. Lo más importante es que primero deberíamos entender qué exige nuestra biología para un aprendizaje óptimo. Y el requisito siempre es la relación con otras personas importantes de apego. Para que los niños maduren lo más rápido posible, necesitan precisamente una persona adulta de apego que sea fuerte, confiable y que les brinde seguridad. Entonces ocurre lo que se llama una transmisión vertical o directa de la cultura y los valores. Eso significa que el niño puede aprender de un adulto maduro. Cuando este niño está bajo ese cuidado, puede madurar más rápido. Si puede madurar más rápido, entonces también puede desarrollar ciertas habilidades más rápido. Y entre esas habilidades está, entre otras, la llamada emergencia. Ese es el impulso de superación. El niño sabe que tiene un refugio seguro. Desde ese refugio seguro puede atreverse a salir al océano, ya que siempre puede regresar y cuenta con esa protección. Eso lo hace más valiente y atrevido. Necesitamos más personas así. El siguiente punto es que la maduración a través del apego también conduce a una tolerancia a la frustración. Es decir, muchos niños hoy en día, lamentablemente debido a su inmadurez, tienen poca tolerancia a la frustración y reaccionan muy rápido con agresión. Y lo tercero, que también es resultado de la maduración que ocurre sobre la base de un buen apego, es que los niños son capaces de percibir y procesar muy rápidamente pensamientos y sentimientos contradictorios, por así decirlo, entrar en un cierto nivel meta. Estos niños comprenden más rápido algunas cosas y ya no son tan tercos. Eso sería otra inmadurez, pero ellos ya lo entendieron. Ok, hay la opinión de una persona, la opinión de otra persona, y aunque se contradicen, para cada uno está bien. Sí, y como los niños maduran a diferentes ritmos, desde mi punto de vista sería mucho mejor que especialmente los niños empezaran la escuela más tarde. Tal vez hasta los 7 o incluso 8 años, porque de lo contrario, en cuanto a habilidades intelectuales, tienen una gran desventaja frente a las niñas. En lo deportivo no tanto, pero quedarse quietos, escribir y escuchar es, digamos, un programa educativo más femenino. Los niños en realidad están en desventaja, sí, y muchos también tienen. Ese es un tema muy importante. En cierto modo, tu salida del sistema escolar actual también es una gran pérdida, porque faltan los hombres, faltan los maestros hombres. Muchos vienen de familias donde los padres están separados y entonces el padre no está lo suficientemente presente. Eso implica que muchos niños no tienen figura paterna, lo cual está comprobado como una causa principal de conductas delictivas y formación de pandillas en el futuro. Eso ya se sabe, esas conexiones también. O sea, niños que crecieron sin un padre presente, o sin otro mentor masculino, o sin otra figura masculina de referencia, especialmente los niños, pero también los hombres y las niñas. Ellos muestran exactamente el comportamiento que hoy podemos ver por todas partes allá afuera, comportamiento inmaduro. Hasta llegar, digamos, a la crueldad mutua, poca consideración por los demás y así sucesivamente. Eso es la consecuencia de que los hombres fuertes, no solo en el sentido de músculos, sino realmente los que encarnan esa fuerza masculina, los que están presentes, los que son confiables, los que brindan protección, pero también explican el mundo. Sí, el padre también hace que el mundo exterior resulte interesante para el niño. Y yo siempre lo digo así, el mundo adulto es un patio de juegos mucho más grande que el de la infancia, donde solo hay un tobogán, un sube y baja y algo de arena. Para un niño es más interesante ver qué hace el papá afuera y a dónde va siempre. Sí, eso significa que realmente necesitamos muchos más mentores masculinos, maestros hombres y por supuesto padres que no evadan su responsabilidad y no se vayan, sino que al menos, aunque la relación de pareja no haya funcionado, sigan estando ahí para los niños. Eso es importante porque así podríamos resolver muchos problemas. Lo que dices me parece fuerte. Es un gran punto de partida para nuestra próxima conversación. Hay muy poca identidad paterna allá afuera. Raik, para cerrar, seamos breves. Un juego de esto o lo otro. Sé que debes elegir, aunque cueste. Si mañana dirigieras el Ministerio de Educación, ¿qué decidirías primero?
Pues yo primero tomaría los flujos de dinero que van al ejército y a toda esa tontería de armamento, los usaría y los redirigiría directamente al sistema educativo o a este ámbito de la educación, porque el sector educativo está, primero que nada, gravemente subfinanciado. Por eso hay pocos buenos pedagogos y una proporción desfavorable de cuidadores por alumno. O sea, si hay 1 para 20 niños, necesitaríamos, digamos, por clase, si todo va bien, 3 adultos maduros, maestros o maestras capacitados. Entonces, la atención con los niños sería mucho mejor. Esa sería una de las primeras medidas. Debe ser realmente atractivo ser maestro hoy en día, y no en el sentido de no tenía otra opción, así que me hice maestro. También habría que vincular el ingreso a esta profesión a cualidades humanas y de carácter, porque a veces veo quienes van ahí y con esas personas que pasan todos los días con los niños, incluso ya en el kinder y en la guardería, eso da miedo. Ellos siguen siendo niños mentalmente y los niños lo notan, por eso surge este tema. Sí, función de ejemplo. Eso significa que desde mi punto de vista debería haber mucha más concientización. Y también destinaría mucho, digamos, presupuesto para informar a las familias en general sobre esto. ¿Qué tan importante es el vínculo en general en esta sociedad? Así que, en ese sentido, realmente me veo a mí mismo como una especie de embajador del vínculo. Hablo mucho de este tema porque creo que es clave entender la importancia del vínculo. Además, necesitamos más guarderías en las ciudades. Eso es exactamente lo contrario. Ese dinero, digamos, se podría invertir en programas educativos o también en apoyar a las familias en ese sentido. Que comprendan que las madres no tienen que salir a trabajar, sino que reciben apoyo suficiente para quedarse en casa si lo desean. ¿Con quién preferirías pasar una semana en una cabaña solitaria? ¿Netanyahu o Alice Weidel? Alice Weidel, Para concluir, enfermedad, enemigo o maestro. maestro. Drake, una conversación hermosa que me dejó muchas nuevas preguntas. Espero con ansias el próximo episodio. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia en Leipzig. ¿Sigue siendo como eres? ¿Sigue tendiendo puentes? ¿Sigue siendo poco convencional? ¿Sigue siendo realmente un pionero en todo este ámbito educativo? Y te deseo solo lo mejor. Te lo agradezco y espero con gusto seguir conversando contigo. Me divertí mucho. Gracias, gracias. Gracias.